Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Artículo. El día de hoy vamos a estar revisando esta publicación acerca de hipotiroidismo publicada en el Lancet en este año. Teniendo en cuenta que las hormonas tiroideas tienen efectos en múltiples sistemas, el hipotiroidismo va desde el paciente asintomático hasta aquel paciente que si no es tratado puede llegar a ser altamente mortal. Su prevalencia ronda entre el 1 al 2%, es más frecuente en mujeres que en hombres con una relación 10:1 y también es más frecuente en enfermedades autoinmunes, en síndrome de Down, en enfermedad de Turner, y se ha visto que se ve menos asociada en el paciente con tabaquismo activo y con un consumo moderado de alcohol. Las causas del hipotiroidismo se pueden entender abordando todo lo que sería el eje de la producción de la hormona tiroidea. De esta manera vamos a ver las causas en primaria, secundaria, terciaria y periférica. La causa primaria va a ser una disfunción propiamente de la glándula tiroides en donde no haya una adecuada síntesis de la hormona tiroidea. La alteración secundaria va a ser a nivel de la hipófisis y la alteración terciaria va a ser a nivel del hipotálamo. Ya lo que sería el hipotiroidismo por alteraciones periféricas va a ser como tal una resistencia periférica a la hormona tiroidea. De estas, la más común de todas son las causas primarias, de hecho corresponden a más del 99% de las causas de hipotiroidismo. Y dentro de las etiologías de hipotiroidismo primario, la más común va a ser el Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que es una tiroiditis crónica en donde se va dando una destrucción progresiva de la hormona de la glándula tiroides. Y esto pues conlleva al hipotiroidismo, aclarando que en estadios iniciales incluso se podría llegar a presentar como una tirotoxicosis. El anticuerpo que está encargado de esta destrucción de la hormona tiroidea es el anticuerpo contra la peroxidasa que conocemos como anti-TPO. Aclarando que los anti-TPO pueden estar en la población general que no tenga hipotiroidismo. De hecho, se describe que hasta el 11% de la población mundial tiene estos anticuerpos positivos. Dentro de otras causas de hipotiroidismo primario está la deficiencia de yodo, que cada vez es menos frecuente dado el uso generalizado de sales yodadas. Están las causas iatrogénicas, donde hay medicamentos como el litio, la amiodarona, los inhibidores de checkpoint y los inhibidores de la tirosinquinasa, así como las cirugías a nivel de la tiroides y la radioterapia de cabeza y cuello. También está el hipotiroidismo congénito y las causas infiltrativas. Como causas de hipotiroidismo central destaca la presencia de adenomas, la presencia de enfermedad isquémica, la apoplejía pituitaria, la radioterapia, los medicamentos como los inhibidores de checkpoint e igualmente las causas infiltrativas. En términos de la sintomatología y la presentación clínica, como mencionamos, puede ser un espectro muy grande, desde el paciente asintomático hasta la manifestación más severa, que menos mal es la más rara, que es el coma mixedematoso, el cual se caracteriza por el conjunto de síntomas de bradicardia, letargia, hipotermia y daño orgánico. Ya en cuanto a lo que serían los síntomas que pueden llegar a tener los pacientes hipotiroideos, se describen síntomas muy generales e inespecíficos como lo son fatiga, pérdida de peso, intolerancia al frío, piel seca, alteraciones en la voz como disfonía, entre otras, y como mencionaba Sebastián al inicio, ya que la hormona tiroidea está involucrada en la función de básicamente todos los órganos del cuerpo, vamos a poder tener diferentes manifestaciones a nivel de los distintos sistemas. Precisamente por esto la sintomatología es muy poco específica para a través de ella poder hacer un diagnóstico acertado. Tanto es así que se estima que el 70% de la población mundial que no es hipotiroidea tiene uno o más síntomas relacionados con hipotiroidismo, y de los pacientes hipotiroideos hasta el 15% pueden no tener ningún tipo de síntoma, lo cual nos obliga a que la confirmación diagnóstica de esta enfermedad debe realizarse de manera bioquímica. Partiendo de esto, el examen inicial es la TSH. Una vez se encuentra una TSH alterada, esta debe confirmarse, dado que hasta el 50% de pacientes normalizan espontáneamente los niveles de TSH y estos deben medirse junto a T4 libre. Esta combinación nos va a dar tres perfiles. Nos va a dar el perfil de hipotiroidismo primario, que es una TSH elevada con una T4 libre disminuida. El hipotiroidismo subclínico, que es una TSH elevada con una T4 libre normal, y el perfil de hipotiroidismo central, que involucra una TSH inapropiadamente normal o disminuida junto a una T4 libre disminuida. Estos perfiles, junto a los síntomas que mencionaba Andrés, los dejamos en una publicación en el perfil. Es importante que además la cinética de la TSH varía mucho con la edad
Y dado los efectos adversos que podría tener la suplencia en población de edad avanzada, se plantea que por encima de 80 años debería usarse un punto de corte de TSH por encima de 7.5 para considerarla alterada. Igualmente, la búsqueda de rutina en población sana de hipotiroidismo no está recomendado, excepto en pacientes que tengan condiciones autoinmunes de base que se sabe se estén asociadas con esta enfermedad. Al momento de tratar esta enfermedad, todo paciente con TSH elevada con T4 disminuido debe llevar manejo con levotiroxina. Para el caso del hipotiroidismo subclínico, esto va a depender del valor de TSH. Todo paciente con TSH por encima de 10 se beneficia de suplencia tiroidea y el paciente con TSH por debajo de 10 depende. ¿De qué depende? De tener alguna de las siguientes condiciones. Ser menor de 70 años, tener una elevación progresiva de la TSH, destacando que una vez se tiene este valor debe confirmarse a los 3 meses en el caso del hipotiroidismo subclínico, que tenga un valor de T4 libre sobre el límite inferior, que tenga factores de riesgo para cardiopatía isquémica, que tenga deseo gestacional, que tenga síntomas asociados al hipotiroidismo o que tenga anticuerpos anti-TPO elevados. Una vez el paciente tiene la indicación del tratamiento conforme a lo que nos acaba de explicar Sebastián, la suplencia tiroidea se hace con levotiroxina. La dosis de inicio de la levotiroxina es de 1.5 a 1.8 microgramos por kilo, aproximándolo al múltiplo de 25 más cercano. Aclarando que en pacientes mayores de 65 años y en pacientes con cardiopatía isquémica, la dosis debe ser menor de 25 a 50 microgramos por las condiciones cardiovasculares que puede llegar a generar la suplencia tiroidea. Una vez iniciamos el tratamiento, se hace monitorización de la TSH cada 3 meses hasta lograr una estabilidad de la misma y una vez se logra esta, el control se realiza de manera anual. Los objetivos del tratamiento con la levotiroxina son dos: normalizar la TSH, pero también disminuir o erradicar completamente los síntomas asociados a esta condición. Pueden haber pacientes en donde se logre el control de la TSH, pero no se logre un adecuado control sintomático, y aquí es muy importante que en este escenario debemos de abordar las posibles causas por las cuales pueden permanecer estos síntomas. En primer lugar, que haya alguna otra condición asociada, alguna otra enfermedad que los esté explicando. En segundo lugar, que la autoinmunidad tiroidea persista y esté llevando pues a que se desarrollen estos síntomas. Y en tercer lugar, que haya un bajo nivel de T3 a nivel de los órganos. Cuando nos enfrentamos a este escenario, no es muy claro realmente qué es lo que podríamos hacer para favorecer la mejoría de los síntomas del paciente. El artículo nos deja una estrategia que se puede plantear, que es hacer pequeños ajustes en la dosis de la levotiroxina, buscando disminuir lo más posible el nivel de TSH siempre y cuando se mantenga en los rangos de la normalidad. Ahora, si el problema no es los síntomas, sino que no se logra como tal un adecuado control y una disminución de los niveles de TSH, lo primero que tenemos que evaluar es todo lo que tiene que ver con la adherencia, la adecuada toma del medicamento que sea en las mañanas con el estómago vacío. Y si pese a esto el paciente persiste con los niveles de TSH elevados, ya se deben plantear otras posibilidades, como por ejemplo mala absorción, resistencia al medicamento, que deben de ser evaluados por un especialista. Debido a que no todos los pacientes logran un adecuado control, de hecho se describe que el 15% de los pacientes pueden permanecer con síntomas cuando tienen la TSH ya normal, o muchos no logran un adecuado control de TSH, se han planteado el uso de nuevos medicamentos, como por ejemplo la liotironina o el extracto tiroideo. Lo importante a saber de estos medicamentos es que los estudios hasta ahora no han mostrado de manera consistente que efectivamente tengan una mejoría en el control de la TSH. Sin embargo, las guías dan una recomendación a favor de su uso en un intento de evaluar si uno logra controlar los niveles de TSH en un paciente en el cual no se ha logrado realizar esto. Con esto damos por terminado este capítulo. Como siempre, ustedes escogen el próximo artículo a revisar. Tenemos esta publicación en el American Journal of Medicine acerca del manejo de Clostridium difficile. O esta publicación acerca de crioglobulinemias publicada en el New England Journal of Medicine este año. Nos vemos en 15 días. Sabe si estén asociados con esta enfermedad. Síguese con el tratamiento. Estaba pensando en mi cabeza, es el primero que va a ser sin errores. En segundo lugar, que el paciente tenga...